Evo Morales, líder de los humildes desde Argentina, a quien ya le damos la más cordial bienvenida y a toda la gente que está en nuestra sintonía. Hermano presidente, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias, buenos días Ramiro, un saludo a todo el equipo de trabajo de nuestra emisora Causachuncoca, como también un saludo a todos los medios de comunicación que entran en cadena para esta pequeña charla de domingo a domingo. A los amables oyentes de las emisoras, un saludo especial de domingo 17 de mayo, que el tiempo va pasando rápidamente. Adelante, Ramiro. En efecto, hermano presidente, ya estamos a 17 de mayo, inmediatamente, seguramente a usted también, hermano presidente, le viene al recuerdo una fecha tan importante, una fecha que para muchos lo recordarán, ha sido realmente contundente, una fecha que nos trae ahora en la memoria eventos tan importantes los que hemos tenido. 18 de mayo, mañana es 18 de mayo, Presi. ¿Qué podemos decir sobre esta fecha tan importante para nosotros? Recuerdo perfectamente el año pasado, iniciamos la campaña rumbo a las elecciones del 20 de octubre y preparamos con una anticipación de 2 meses por lo menos esta enorme concentración en el aeropuerto de Chimoré. La gente concentrada en más de 4, casi 5 kilómetros el aeropuerto. Una concentración histórica, creo que yo sepa, es el único movimiento político como MAS y PCP con motivo de campaña haya concentrado más de 1 millón de hermanas y hermanos. Saludar a los dirigentes del Trópico, alcaldesa, alcaldes, que todos nos hemos organizado, pero también la participación de los movimientos sociales a nivel nacional, la presencia de las delegaciones casi de todos los departamentos, que inicialmente estaba convocado solo como Trópico, pero después automáticamente se sumaron, trabajadores de los distintos sectores sociales, pero también servidores públicos. Era impresionante, impresionante. Si hablamos de nuestras concentraciones, durante el proceso constituyente en Santa Cruz decían que hay 1 millón de concentrados rechazando la Asamblea Constituyente. Y yo no veía que era 1 millón, tal vez 300, 400 mil. Pero cuando se trataba de una reivindicación regional o defensa de ciertos intereses regionales, hubo en nuestra gestión una enorme concentración en La Paz, con tema de sede de gobierno. ¿Recuerdan ustedes, si refrescamos la memoria, que en algún momento hubo debate sobre capitalía y la sede? Y algunos de la derecha decían que la sede debe salir de La Paz. Y ahí el pueblo paceño se concentró y todos calculamos como 2 millones de paceños. También ha sido una concentración histórica. Todas las autoridades del Departamento de La Paz, todos los movimientos sociales para demostrar que la sede no se mueve. Era interesante escuchar discursos, ese gran movimiento de concentraciones. Pero un 18 de mayo del año pasado, exactamente estamos a un año de la concentración, de inicio de la campaña. Yo sentí que el aeropuerto de Chimoré antes era un centro de represión, centro de detención y sobre todo centro de dominación, porque ahí estaba la base militar de Estados Unidos. Desde ahí llegaban autoridades de Estados Unidos primero y después recién se reunían con autoridades del gobierno nacional. Era un mini estado. Venían no solamente comandantes del Comando Sur de Estados Unidos, sino también autoridades del órgano legislativo como congresistas.
venían autoridades del orden judicial. Y además de eso, para refrescar siempre la memoria a las nuevas generaciones, para usar el aeropuerto o entrar al aeropuerto cuando estaba la base militar de Estados Unidos, tenían que pedir permiso de la Embajada de Estados Unidos para aterrizar al aeropuerto de Chimoré. Yo tengo un lindo recuerdo. Una vez estuve en un bloqueo de camino. Carlos de Mesa estaba de periodista, tenía su programa de entrevistas, estaba en PAT. Carlos de Mesa me llama y quiero hacerte una entrevista. Yo dije que no puedo salir del aeropuerto porque estaba totalmente bloqueado, salir de Villa Tunari, ni llegar a Chimoré. Pero me dice, como sea llega, te va a mandar una avioneta. Y me dice, de paso, he pedido permiso de la Embajada de Estados Unidos, va a entrar una avioneta para recogerte de Chimoré. Bueno, por el camino no se podía transitar, fui por las sendas, lamentablemente al pasar un río me planté, y de ahí decía el Carlos Mesa, estoy plantado acá, no puedes avanzar porque está monta adentro por la zona de Todos Santos, para quienes conocen el trópico de Cochabamba. No pude llegar al aeropuerto de Chimoré, en vano mandó una avioneta a Carlos de Mesa para sacarme y llevarme a La Paz a una entrevista. Y lo más importante de esta anécdota es que Carlos de Mesa textualmente dijo, ha pedido permiso de la embajada para que la avioneta entre para llevarme de Chimoré a La Paz. Una vez Gonzalo Sánchez Lozada ha viajado al exterior y se quedó Víctor Hugo Cárdenas, que estaba de vicepresidente, pero presidente en ejercicio. Yo leí en la prensa, en el periódico Los Tiempos, que decía, Víctor Hugo Cárdenas como presidente en ejercicio, ahí a Chimoré, pero no había pedido permiso de embajada para aterrizar. Entonces no dejaron aterrizar la avioneta del presidente en ejercicio, Víctor Hugo Cárdenas. Y dice, se dio la vuelta por espacio y se vino a Cochabamba, aterrizó en Cochabamba. Solo algunos anécdotas, algunos hechos que pasó en Chimoré. Ese Chimoré, aeropuerto de Chimoré, que antes de nuestro proceso era centro de dominación, se convierte con esa gran concentración como un centro, lugar de integración de todo el pueblo boliviano. Ahora no se podrá, seguramente de acá a poco tiempo. Hay que nombrar a ese aeropuerto como un aeropuerto de integración de todo el pueblo boliviano. Integración para la liberación de nuestros pueblos. Ese es el recuerdo que tenemos, saludar a quienes participaron. Después de nuestros actos, de nuestras concentraciones, siempre en las 6 federaciones, hacíamos evaluación, a veces un gran ampliado, a veces también solamente con alcaldes, concejales, ejecutivas, y me acuerdo, me decían algunos compañeros, poco de edad avanzada, me dicho, yo he participado en mi última concentración, pero enorme la concentración. Y también no podemos dejar de olvidar que ese día visitó Luis Almagro, secretario general de la OEA, y a mí me dijo, quiero ver del helicóptero de aire, prestamos el helicóptero para que vea. Estaba impresionado. A los pilotos del helicóptero le había transmitido cómo se concentra, cómo es eso, cómo tanta gente concentrada. Por entonces parece que apoyaban las elecciones, sin embargo después se da vuelta, son oportunistas. En algún momento digo, algunas autoridades son clase media o clase alta, dice algunas, no todas, algunas no son clase media, son clase a medias, no están con el pueblo, que el pueblo humilde necesita de sus autoridades, de sus organismos internacionales. Son algo que podemos recordar de esta clase de concentraciones, pero también de presencia de algunas autoridades.
También quiero que sepan, hermanas y hermanos, antes de nuestro proceso, a Chimoré solo podían entrar los dirigentes detenidos, enmanillados, y menos podían visitar, como decía hace un momento, autoridades nacionales si no tenían permiso de la Embajada de Estados Unidos. En nuestra gestión a ese aeropuerto llegaron Pepe Mujica, llegaron Correa, llegó Hugo Chávez, llegó Maduro, llegó Lula. De los presidentes que me acuerdo, llegaron a otras autoridades, por ejemplo, el Parlamento Europeo, llegó el secretario general de la CAF, llegó a ver otras autoridades, son muchas autoridades. Si no hubiera sido nuestro proceso, seguramente no hubiera visitado al trópico estas autoridades importantes en América, pero también si recordamos a nivel nacional, nos visitó por 2 oportunidades el secretario general de las Naciones Unidas, uno en Santa Cruz, otro a Cochabamba, y siempre algunas autoridades internacionales que no hablan español nos pide cómo se saluda en los honores militares. Y nuestro representante de la Cancillería había informado al secretario general de las Naciones Unidas, ¿no? Ban Ki-moon, que hay que saludar, buenos días, Colorado de Bolivia, porque por protocolo tienen que recibir el Colorado de Bolivia. ¿Y qué más? Hay que saludar también diciendo patria o muerte. Y el secretario general de las Naciones Unidas, el aeropuerto de Chimoré, saludó, ¿no? Saludó, buenos días al Regimiento Colorado de Bolivia, después patria o muerte. Imagínense tantos recuerdos que tenemos, secretario general de las Naciones Unidas con patria o muerte frente a los colorados de Bolivia. Lindos recuerdos que tenemos. Pequeño resumen, recordando siempre nuestros actos de concentración, que son también de reflexión, pero fundamentalmente orientados no solamente a la integración, sino a la liberación de nuestro pueblo. El aeropuerto que tiene tantos recuerdos, hermano presidente, gracias por traer a la memoria, seguramente hay mucho más, ¿no? Hay muchísimo más que contar porque este aeropuerto, si hablara seguramente contara muchas cosas de los que nuestros hermanos también en algún momento contaban a través de la radio. En otro momento haremos también ampliamente hablando del aeropuerto, porque el aeropuerto tiene mucha historia que contar. Hermano Evo Morales, presidente de nuestro país, el primer presidente del Estado Plurinacional de Bolivia por casi 14 años. Quiero saludar también, permítame, a nuestros hermanos facebookeros. En el Facebook nos están escuchando bastante, mucho seguimiento a través de redes sociales. Permítame cambiarle el tema, hermano Evo, porque también hace unos días atrás, el 15 de mayo, hemos recordado la masacre de Sacaba y unos días posteriores seguramente hablaremos también de la masacre de Sencata que se ha dado en nuestro país, lamentablemente con tantos muertos. Hasta ahora no hay justicia. Hermano Evo, ¿qué es lo que podemos decir respecto de lo que ha acontecido hace 6 meses enlutando a nuestro país? Yo le decía en alguna entrevista internacional, lamentablemente Bolivia tiene 2 pandemias contra la vida y contra la economía. Contra la vida, sobre todo esta pandemia conocida como coronavirus, pero también el gobierno de facto. Porque unos matan con virus, otros nos matan de hambre, pero también nos matan
mataron con bala. Esa es la triste situación. Ahora la madre tierra está amenazada con los transgénicos. Y contra la economía, la pandemia paraliza el aparato productivo, y tal vez más tarde conversemos sobre el tema de corrupción, nepotismo, que hace mucho daño a la economía. Cuando el gobierno de facto dice primero la vida, ¿quién podía creer eso? Si primero fuera la vida, de tanta masacre de hace 6 meses, estarían enjuiciados, procesados, encarcelados. Tengo algo de moral para hablar de eso. Yo me acuerdo había manifestaciones no tan justificadas de los universitarios de la ciudad del Alto. Y la policía pues no podía dejar, había bloqueado avenidas, especialmente la calle que llega al aeropuerto. Y nosotros siempre decimos a la policía, no pueden usar armas de guerra, armas letales. Y apareció un estudiante muerto. Primero nos dijeron a la policía que entre ellos se habían baleado, se han matado. ¿No? ¿Recuerdan ustedes? Le engañaron, le mintieron al ministro de gobierno, nosotros defendiendo. Pero finalmente, gracias a los videos, las cámaras, que ha sido un policía, un subteniente, con canicas, porque cuando tiene que salir de cualquier puesto la policía, sin armas, sin balas especialmente. Se ha demostrado, se ha procesado y estaba encarcelado. Entonces, cuando se trata de defender la vida, pues si hay esta clase de problemas, se investiga, se procesa y se encarcela. Porque se trata, una cosa es hacer protesta cuando es justificado, por supuesto, de su obligación atender de cualquier autoridad, sea municipal, departamental o nacional, o de cualquier organismo internacional. Pero cuando, aunque así no sea justificado, no puede haber muertos. Sin embargo, ya estamos 6 meses sin ningún procesado e investigado. Eso significa que el gobierno de facto, desde la presidenta hasta el último ministro, son cómplices de la masacre. ¿Cómo van a investigar? No van a investigar, van a tapar. Y por esas y muchas razones, que tenemos un gobierno que no es un gobierno que defiende la vida, va a ser atenta contra la vida. Y no solamente como atenta contra la vida, estaba viendo manifiestos que vienen de la comunidad internacional que condena bastante los hechos que están pasando en Bolivia, sobre todo con relación a los derechos humanos. Perdone que no encuentro algunos documentos por acá, que lamentablemente en Bolivia usan la pandemia para criminalizar a sus opositores. Usan la pandemia para detener a los opositores. Human Rights, una institución internacional, ¿qué dice? El director ejecutivo de Human Rights Watch, Kenneth Roth, revela que Bolivia, gobernada por la presidenta transitoria Yanine Áñez,
está entre los 6 países del planeta donde se violan los derechos humanos, se detienen a opositores y se censura la libre expresión de sus ciudadanos. El concepto del Ejecutivo Internacional del Observatorio de Derechos Humanos se encuentra en un titulado o artículo publicado hoy, jueves 14 de mayo, por el diario norteamericano Washington Post, con el título "Solo podremos derrotar al coronavirus si protegemos los derechos humanos". Varios líderes del mundo están usando la pandemia para fortalecer sus mandatos, desmantelar los controles y equilibrios y escapar de la rendición de cuentas a expensas de nuestros derechos. Todos estos comportamientos van en contra de la política efectiva de atención sanitaria y pueden ser fácilmente contraproducentes, sostiene Rock. El máximo responsable de los derechos humanos, conocido como Human Rights, señala: entre los gobiernos transgresores se encuentran los de Egipto, Turquía, Bangladesh, Tailandia, Camboya y Bolivia, donde se está usando la crisis, es decir, la pandemia, como pretexto para encarcelar a sus críticos, se refiere a los opositores. Y no solamente es nuestra opinión de rechazo, de protesta ante el gobierno de facto, sino se viola la libertad de opinión, la libertad de expresión, se violan los derechos humanos y lo que conocemos todos los bolivianos y el mundo de tanta masacre. En 2 días quedaron casi 20 muertos a bala y ningún procesado a 6 meses. Siempre deben recordar, ojalá también alguna institución del órgano judicial de oficio se inicie los procesos correspondientes. Esto no va a quedar así. Seguramente ha habido instrucción del gobierno nacional de facto para que militares y policías puedan acabar con la vida, ¿no? Y eso pues, justamente tiene que investigarse. Ahora estarán tratando a callar, tapar, pero como siempre nos enseñan nuestros abuelos, aunque tarde llega la justicia. Felizmente hay informes del CIDH, hay informes de las Naciones Unidas. Lo que no hay informes de la justicia boliviana. Es importante que también la justicia boliviana asuma su responsabilidad. Digo nuevamente, si no hay alguien que demanda, de oficio debería investigarse porque se trata de tantas vidas que se ha perdido por la bala que viene de la policía y de las Fuerzas Armadas. En efecto. Estamos conversando con nuestro hermano Evo Morales Saima en este programa Evo Pueblo, líder de los humildes. En estos días recordando también el fallecimiento, el asesinato de 8 personas, 9 personas en total, más de 70 personas que han sido heridas, detenidos en su momento eran más de 800 personas. Ha sido unas jornadas totalmente luctuosas las que se ha vivido. Como dice nuestro hermano presidente, la justicia tardará, pero llega tarde o temprano, estaremos en ello. Eso piden los familiares. Hemos conversado, hermano presidente, con los familiares porque se han estado haciendo actividades con ellos de recordación. Va a haber todavía en estos días misas y encuentros de los familiares. Piden justicia, la gente clama por la justicia, hermano presidente. Tal vez algún mensaje en particular a las familias, a nuestros hermanos que de repente todavía sienten que, bueno, ahora la justicia los ha abandonado, pero como usted decía, la justicia llegará en su momento, hermano presidente. Toda nuestra solidaridad
Lo que queda es, bueno, habrá mucho en la investigación. Que me informaron algunos familiares, algunos dirigentes, todos heridos. Lo que dijeron es que cuando estaba hospitalizado de herido a bala, algunos fiscales y algunos médicos que dijeron, es el terrorista, hay que procesarlos. Como esas veces amenazaron algunos ministros por terrorista, por sedición a la cárcel. El papá, mamá o el pariente del herido que estaba hospitalizado se lo sacaron para no ser procesado y contrataron médicos particulares para que les pueda atender en su casa. Y no puedo entender, felizmente hay nombres de algunos médicos y de algunos fiscales que han ido al hospital a amenazarlos. Y hicieron mucho esfuerzo para cómo curarlos, a veces con solidaridad. De verdad no se puede entender cómo autoridades del órgano judicial, algunos fiscales y médicos amenacen y hagan escapar, saquen del hospital. Y creo que ha habido compromisos con algunos sectores sociales, pero tampoco cumplieron en este tema de curación a los baleados por la policía y por las Fuerzas Armadas. Espero que cambien tiempos políticos para cómo no solamente expresar solidaridad, sino atender estos problemas que son temas pendientes con familias que han muerto, con familias de los heridos mismos. Yo nuevamente quiero decir, esperamos que sea cuestión de tiempo. En efecto. Hermano Evo Morales Saima, en nuestro programa, dirigiéndose como todos los domingos a través de nuestras emisoras en el país aliadas, las emisoras del Trópico de Cochabamba, las emisoras en Argentina. Permítame cambiarle el tema, hermano presidente. Hablemos de las elecciones nacionales, elecciones que están siendo pedidas por diferentes organizaciones. Han comenzado a activarse muy naturalmente algunas acciones por parte de algunas organizaciones exigiendo elecciones ya. ¿Cómo ve desde Argentina, cómo ve el panorama de las elecciones, hermano presidente? Primera tarea sigue siendo cómo enfrentar la pandemia, y muchos sectores sociales hacen esfuerzos para respetar la cuarentena, pero también tienen muchos problemas económicos y no hay presencia del Estado para poder atender, resolver, aliviar por lo menos el tema alimentación para familias. Entonces, pero también una responsabilidad, ¿no?, del Estado y del pueblo, cómo garantizar las elecciones. La Asamblea promulgó una ley que da 90 días a partir del 3 de mayo, ampliando el tiempo electoral. Pero a mí me ha sorprendido, lo que quiero aprovechar esta oportunidad es que ya cuando hicieron depuración, se quejaron que ha habido, porque ahí empieza el fraude, aquí en Argentina. Cuando teníamos una reunión con sectores sociales, con dirigentes del MAS, pero también una autoridad, ex autoridad de un tribunal electoral departamental vino, en la depuración ya empezó el fraude. Yo preguntaba cómo. Por lo menos decía, en las áreas rurales, mucha depuración. Yo recomiendo hagan seguimiento, y esto era particularmente en el departamento de Cochabamba. Sin embargo, ahora me están llegando algunas informaciones. Un solo ejemplo, de tantos ejemplos podemos mostrar si hacemos una investigación. Municipio de Misque tiene habilitado, estoy redondeando, como 25.000 votantes habilitados
Y en la primera depuración por el nuevo Tribunal Supremo Electoral, dicen 1.860 depurados. 1.860. Siento y pienso que autoridades del municipio hicieron representación al Tribunal Supremo Electoral del departamento de Cochabamba. Y ahora bajó a 400 depurados en este momento. Yo solo me pregunto, del 20 de octubre del año pasado hasta hace 3 meses más o menos que acabó la depuración, habrán muerto 400 hermanos en el municipio de Misque, porque los depurados también son los muertos, por supuesto, ¿no? Hago esta reflexión, esta información, pidiendo a todos los municipios. Es el mejor momento para ir a acercarse al Tribunal Electoral Departamental y preguntar cuántos votantes teníamos en el 20 de octubre. Con la depuración que hizo el Tribunal Supremo Electoral, es su tarea, su misión. Compartimos, no estamos rechazando. Pero saber cuántos han sido depurados. Con este dato de Misque, imagínense, 1.860 se clavaron, ahora bajaron a 400. Todavía yo no puedo creer que del 20 de octubre hasta acá habría muerto 400 muertos o por alguna razón depurados. Yo no sé si aquí empieza el fraude, porque esa vez aquí los compañeros en una reunión dijeron ya empezó el fraude con Payo Evo. Yo pregunto por qué, en la depuración. Y es sospechoso. Alguien dijo, depurados casi 2% en cada municipio. Si fuera 2%, suman ustedes. ¿Cuánto sería? Y decía también, especialmente en las áreas rurales. Y sabe también, la derecha sabe, Tribunal Supremo Electoral, nuestra fuerza siempre han sido áreas rurales, ¿no? Esa reflexión, hermanas y hermanos, para poder, ¿no?, hacer este control, si es necesario, esa representación en los tribunales electorales, alcaldías, por supuesto, como también dirigentes, autoridades, militantes, dirigentes del MAS, pues a ver, que nos digan en este momento, en esta última depuración, cuántos nos afecta. No quiero pensar mal, que por ahí viene. Aunque también quiero decirles, compañeras y compañeros, optimista. Desde el primer momento que impulsamos este movimiento político que viene a los movimientos sociales, especialmente al movimiento indígena originario, ganamos las elecciones más el árbitro. 2002 nos robaron las elecciones. Hemos ganado las elecciones del 2002. No dijimos que fraude, no marchamos, hemos respetado. 2005, igualmente, ampliamente. En algunas elecciones nos han quitado 2 diputados, 3 diputados. No reclamamos, no hacemos escándalos, respetamos las decisiones. Pero cuando se informa de esta clase en depuraciones, tanta gente está siendo depurados, levanta sospechas. Y de todas y todos tenemos la obligación también de hacer seguimiento, ese control como control social a estas instancias para que no haya fraude y afecte a todos los partidos, especialmente al movimiento al socialismo. Presidente, el tema de las elecciones está siendo ahora planteado por nuestras organizaciones y comunidades, decía en un inicio, enteras como los Ayllus del Norte Potosí, por ejemplo, exigen el cumplimiento de los 3 meses que ha planteado la Asamblea Legislativa Plurinacional en una última normativa que ha sido más bien cuestionada por el gobierno de facto actualmente
y el tribunal hasta ahora no ha manifestado, por lo menos de manera oficial, si ha habido una reunión de sala plena. Solamente se ha indicado que van a respetar, pero no hay de momento una fecha clara y específica. La gente en el país, algunas organizaciones están movilizadas precisamente pidiendo elecciones o el cumplimiento en el marco de los 3 meses. Hablando de este tema, hermano Evo, ¿cómo recibe estas informaciones y qué recomendación de repente podríamos tener en relación a lo que está pasando en nuestro país? El gobierno de facto está provocando al pueblo boliviano. ¿Por qué? Primero, desde el momento que presenta una demanda de inconstitucionalidad abstracta a la ley sancionada y promulgada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, pues está diciendo que no hay elecciones nacionales. Y segundo, la derecha, que también presenta presenta una demanda de inconstitucionalidad a la ley 421 sobre los escaños, distribución de escaños, la derecha y el gobierno está pidiendo que no haya elecciones. Que no eche la culpa ni al MAS ni a los movimientos sociales sobre el pedido permanente del pueblo, elecciones ya, sino por culpa del gobierno de facto, por estas demandas, el pueblo reacciona, porque ellos no quieren las elecciones. Además de eso, sabe que el MAS va a ganar. Yo estaba viendo ahí algunas encuestas, debe ser por Big Data. 42%, el MAS, creo 18%, no sé si era verdad, perdón, se me equivoco, discúlpenme, pero he visto ampliamente. Sabe que va a ganar el MAS, entonces no quiere que haya elecciones. Nos damos cuenta perfectamente. Entonces, está tratando de cómo suspender las elecciones. La semana pasada, el domingo pasado, explicaba casi en detalle que todo el accionar de la derecha y la política norteamericana fracasó. Recordaremos nuevamente la decisión de Estados Unidos con la derecha boliviana era proscripción del MAS, es decir, inanición del MAS y PCP, ser muerta del MAS. Recordemos otra vez, la derecha presentó al Tribunal Supremo Electoral, ¿no?, la inhabilitación del MAS y PCP sin ningún argumento. Y hay que reconocer en ese tema, por lo menos en ese tema, el Tribunal Supremo Electoral actuó jurídicamente, porque no había ningún argumento técnico jurídico para eliminar al MAS. Entonces fracasó. Y ahora que se dan cuenta que el MAS es ganador, no quieren elecciones nacionales. Y por eso la reacción del pueblo. Espero no equivocarme. Somos seres humanos, nos equivocamos. Por lo menos la única forma en este momento es como parar. Veo aquí, así como Norte de Potosí, me informo por la prensa, no estoy en contacto con ningún compañero dirigente del Norte de Potosí, no pidiendo elecciones ya. Así algunos sectores. Siempre recomiendo, para justamente defender y cuidar la vida, hay que respetar cuarentena, pero también piden compañeros como más bien flexibilice cuarentena. Un pequeño paréntesis, a ver, está siendo injusto el manejo de cuarentena, totalmente injusto. Por eso yo veo una reacción de hermanas y hermanos en Bolivia. Me dice en Santa Cruz como 35 supermercados. Para los supermercados no hay cuarentena. En La Paz, por ejemplo, llamado Burger Kings,
¿no? Otros Subway que venden comidas medio chatarras, que los dueños son grandes políticos de la derecha. Pollo Sofía en Santa Cruz siguen operando. Para estos trabajadores, para ellos no hay cuarentena, pero para el transportista, para que ese pequeño comerciante, para ese pequeño tiendero o pequeños mercados, cuarentena, cuarentena. ¿Por qué la gente reacciona? La gente que tiene mucha plata sigue ganando más plata. Y la gente que no tiene mucha plata o que vive del día a día, peor todavía. En Santa Cruz me dicen Hipermaxi, un supermercado de las familias, haciendo plata. Los ricos haciendo plata, 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 y los pobres, más pobres, más pobres. Compañeros transportistas del trópico me decían, nosotros pequeños transportistas, hasta con deudas no trabajamos, pero de los grandes importadores y exportadores privados siguen pasando por el trópico de Cochabamba. Eso es lo que protesta el pueblo boliviano. Entonces, frente a eso, a ver cómo buscar cierto equilibrio. Si hay cuarentena, hay para todos. Sin embargo, creo que en este momento yo siento que hay protestas por aquí, por allá, que sería importante el Tribunal Supremo Electoral diga fecha de las elecciones. Pienso que eso puede bajar esa tensión que crece en el pueblo boliviano. Además de eso, el Tribunal Constitucional tiene la obligación de cómo escuchar al pueblo. Yo pedí a algunos abogados a ver si estas demandas realmente tienen argumentos jurídicos, elementos técnicos jurídicos. Los tres demandas de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional sobre la ampliación de fecha de elecciones, me dicen no hay, ¿no? Bueno, yo no quiero meter ese tema, será tarea, pero aquí la única forma de acabar con esta crisis política son elecciones. Por ineficiencia, por la incapacidad y por falta de experiencia, el gobierno de facto fracasó en el combate contra la pandemia. Entonces aquí tiene que enfrentar esto un gobierno democráticamente electo, fuerte, con legitimidad, no solamente con la legalidad. Y se sabe el pueblo boliviano. Por tanto, pues es una necesidad que se garanticen las elecciones. Y hay autoridades que tienen que garantizar desde el órgano judicial, pero también el gobierno de facto tiene que garantizar las elecciones. Estaba escuchando algunos videitos, compañeros, quienes serán interesantes. Uno dice, por ejemplo, que haya votación por 2 días. Sábado solamente que vayan a votar mujeres. El domingo puro varones. Y que en la noche todos los partidos se junten para... Y uno dice, votemos desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Hagamos un esfuerzo. Claro, tenemos que evitar contagio cercano, hermanas y hermanos. Este problema de la pandemia llamado coronavirus no solo es en Bolivia, es en todo el mundo. Es mundial, es global, es planetario. ¿No? Entiendo a algunos compañeros, no, nos están engañando, aquí no hay coronavirus. No, no es así. Y una de las formas de combatir momentáneamente, evidentemente, es con cuarentena. Pero cuarentena no va a ser toda la vida. Repito nuevamente, durante la cuarentena, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Equipamiento, equipamiento, equipamiento. Y si hablamos de equipamiento, no sé si me estoy saliendo
de sus preguntas. No, adelante, hermano presidente. Compañero. Justamente la siguiente consulta era a propósito de los equipamientos, ¿no? Se han denunciado ya que algún tipo de equipamiento no corresponde precisamente a la necesidad que tienen los médicos, lo han dicho los médicos, pero además hay sobreprecios, ¿no? A ver, espérame si encuentro mi chanchulla, pues me estoy volviendo chanchullero para evitar de equivocarme. ¿Mm? Evidentemente, mira, yo he encontrado una nota de prensa sobre los llamados respiradores. Brasil pagó $8.000 por respiradores para terapia intensiva. Bolivia pagó $29.000 por respiradores AMBU y no sirven para terapia intensiva. Entonces, después de leer esto, me sorprende y le digo, ¿qué pasa? A ver, quiero conseguir documentos. Y sobre la compra de los llamados respiradores, aquí tengo toda la documentación que sirve para la investigación, pero anticipadamente quiero pedir a la Asamblea Legislativa Plurinacional, deben organizar una comisión mixta de investigación de todos los actos de corrupción. Y este último parece muy grave. La compra de respiradores. Es una empresa constructora quien compra, firma contrato, ¿no? Ahí tengo toda la documentación correspondiente. Y sabe, precio unitario del respirador, 215.000 con 214 bolivianos, más de $30.000. Y así como los médicos, los científicos demostraron, no son respiradores para terapia intensiva. Sin embargo, respiradores de terapia intensiva, como están en algunos medios de comunicación, cuestan como $8.000 o $9.000. Es tremenda la corrupción. ¿De dónde se toca, sale la corrupción? ¿No? Siento que eso está dejando mucho que desear. Y también un poquito intenté, hablando del tema de corrupción, a yacimientos lamentablemente están destrozando. La compra de gasolina e insumos, la semana pasada denunciaron. ¿Cuánto invirtieron en esta compra? $164 millones. Y solamente tomando en cuenta esta compra frente a otras compras de años pasados. Aquí hay un sobreprecio de $28.299.000. Sobreprecio de $28 millones. Sin embargo, ¿cuánto estaba el precio de combustible ese día de compra por parte de YPFB? Imagínense, $28 millones de sobreprecio. Repito nuevamente, son datos frente a la compra que hacíamos nosotros antes. Pero ¿saben ustedes cómo se rebajó el combustible los meses pasados? Se comentaba, por ejemplo, la compra para alimentos, el contrato de catering en tema de alimentación. Estaba averiguando cuánto antes se pagaba, como 200 bolivianos día. Subieron a 416 día. No es que el petrolero está consumiendo valor de 416 bolivianos día, sino otro negociado. Y aquí sobreprecio de más de $200.000. ¿Recuerdan? YPFB se saca plata en bolsas para supuestamente comprar algunos equipos por tema de coronavirus. Evidentemente son nuestras empresas del Estado y tienen que gastarse de las utilidades. Pero ¿qué tiene que hacerse? YPFB desembolsa
al Ministerio de Salud, en este caso, para que ellos puedan gastar. Y el PPV no es otro ministerio de salud para gastar directamente compras, sino desembolsar que tienen que gastar. Esta corrupción es muy grande. Ahí podemos revisar los datos, de tantos datos de hechos de corrupción. Ahora, yo escucho cuando en los medios de comunicación ataca a Evo corrupto. Solo quiero decirles, casi 14 años de presidente, que me demuestre un acto de corrupción de Evo, que me demuestre. Que presente un documento, así como estamos con documentos. Inclusive me atrevo a decir, ex ministro o ministra, que presente un documento de corrupción. Repito nuevamente lo que dije la semana pasada. Algunos funcionarios nuestros, ¿qué le dijeron? Se quedan aquí, trabajan, no vamos a despedirles, pero siempre y cuando que ustedes encuentren corrupción a ministras, ministros, directores, a todos. Ni se imaginan. Dijeron, ustedes tienen que encontrar corrupción a Evo Morales. Han instruido, como decía, a la policía, tienen que encontrar, Evo está ligado con el narcotráfico. Y no encontraron nada, y no va a encontrar nada. ¿No? Alguna gente metida en corrupción, nunca perdonamos. Claro, me doy cuenta, es difícil de combatir la corrupción. Hay abajito, algunos, otros. Por eso dijimos, cero de perdonar corrupción. No perdonamos. Cero de corrupción está difícil. Tal vez, evidentemente no todos somos iguales. Lamento mucho, algunos se meten, pero a nivel de máximas autoridades. Ahora hay problemas administrativos. Yo aprendí ahí, a ver, en el Palacio Quemado, después de la Casa Grande del Pueblo, cada 3, 4, 5 meses, auditoría interna. ¿Qué son los temas administrativos? Tal vez tienes que firmar hoy día, pero no has firmado hoy día, al día siguiente ya tienes problemas administrativos. Es una auditoría interna, revisar permanente para no tener problemas. Eso hicimos permanentemente. Y quiero decir al movimiento campesino indígena originaria, nuevamente deben sentirse orgullosos. Ustedes me hicieron presidente y hemos dignificado, ¿no? Si bien en algunas estructuras apareció el tema corrupción, combatimos. Cero de tolerancia a la corrupción. Y su hermano, su compañero, Evo, nunca van a demostrar actos de corrupción. Intentarán montar como intentan cada vez. Tampoco pueden montar. Tema narcotráfico igual. Y ahora, cada día, ¿cómo? Ahora otro tema también es corrupción, nepotismo. Yo solo brevemente quiero comentarles. Algunos de sus amigas, mi hermana Esther, cuando empezamos como presidente, le hicieron creer que va a ser primera dama de Bolivia. No, yo dije, hermana, esa llamada primera dama de Bolivia es como una discriminación. Quería ser, le han hecho creer, no, hermano, no va a ser, no hay primera dama acá. Una vez dije, Esther, a ver, si tú fueras presidenta, dije a mi hermana, perdona, levanta a mi hermana, su nombre, si fueras presidenta, ¿acaso tu marido, Ponciano Vilcarani, va a ser primer caballero de Bolivia? No, el primer caballero. ¿No? Y mi hermana entendió perfectamente. Quiero decir, hermanas y hermanos que me escuchan, en tema de nepotismo, cero de nepotismo. Una vez me acusaron, había un compañero, hermano, ahí me trabajaba en el Ministerio de Educación, hicieron un escándalo, nepotismo. Ese hermano, porque se formó en la parte técnica, ha trabajado desde el Gonzalo Sáenz Lozada, los técnicos no hemos sacado, seguir trabajando y me hicieron el nepotismo. Era un primo lejano,
reconozco. Pero no es que Evo Amatillo estaba trabajando, me hicieron escándalo. Y ahora imagínense, cada día que me informa, el mundo es chiquito, el pueblo boliviano es chiquito, Beni es pequeño. Algunos ministros benianos estamos investigando. Nuevamente pido, nuevamente por segunda vez, la Asamblea Legislativa Plurinacional, tenemos 2/3 de la bancada, tiene que organizarse una comisión mixta de investigación de la corrupción, que se metan también de la derecha. No es para montar, no es para fabricar pruebas, sino solamente investigar. Si se encuentra algunos ministros del Oriente, en pocos meses, están con cientos hasta miles de ganado. ¿Y quién informa a su vecino, su compañero? Conocemos, ¿cómo conocemos? Ahora, ¿cómo de noche a la mañana tanto ganado, tanta tierra? En tema de concesión de tierras, tema adjudicación de tierras, otro escándalo. Entonces, compañeras y compañeros, tenemos la obligación de combatir este mal que hace daño a la sociedad, que es el tema de corrupción. Yo no quiero ahí comentar, creo que son 20 a 30 casos conocidos, los que no son conocidos todavía no, y cuántos saldrán todavía. Pero este tema de la compra de respiradores es muy grave. Ese tema que informaba la compra de combustibles es gravísimo. ¿Cómo tanta plata de sobreprecio? 28 millones de dólares. ¿No? Solo informo, sobre eso viene la investigación. Entonces, ese es el mal que tenemos en este momento. Unos estamos creyendo que estamos combatiendo coronavirus con cuarentena, haciendo esfuerzo, otros felices robando. Eso se siente, eso dicen los documentos. Hermano Evo, agradeciendo siempre este contacto dominical, y nuestra gente aguarda diariamente, cada semana, estos contactos que tenemos en este espacio. Si me permite una última consulta, y tiene que ver dentro de todo este contexto, hermano Evo, ¿cómo evalúa, cómo ve el accionar de las Fuerzas Armadas en nuestro país? Ha sido tan importante en la gestión de su gobierno, con tantas acciones sociales, y ahora vemos a unas Fuerzas Armadas un tanto diferentes, ¿no?, en su accionar. Pero, ¿cómo ve a las Fuerzas Armadas en nuestro país, hermano Evo? Fuerzas Armadas, siento que está dejando mucho que desear ante el pueblo boliviano. Y la semana pasada yo denuncié que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Orellana, tiene que, por transparencia y por respeto a la institución, informar cuánta plata recibió el día 14 de abril en la tarde. Es mucha plata. Uno me dice como 30 millones de dólares, ahora me están informando como 50 millones de dólares. Y han visto plata en Miraflores. Paquetes en cajas. Si fuera transferencia del gobierno nacional para que cumpla su tarea, claro, tiene tarea las Fuerzas Armadas, hay que pagar su movilización, su combustible, sus viáticos, conozco. Se transfiere al Ministerio de Defensa y ellos transfieren, ¿no?, vía banco a las distintas fuerzas, y se paga en cheques o directamente se desembolsa a su cuenta bancaria. No se maneja plata así, paquetes. Yo saludo a los militares patriotas
¿sí? Han recibido plata de Estados Unidos. Unos dicen 3, otros el 4, como decían, me perdona por la expresión, como hablamos, no negros, sino afroamericanos estaban cuidando esa plata. Y ahora están sacando en sobres, paquetes, en llegar a algunos comandantes. Puede haber donación, es un derecho que reciban donación, como cualquier institución, cualquier movimiento social, sea donación. Lo que estoy pidiendo es que transparente, que informe a todos sus comandantes cuánta plata recibe y cómo está gastando esa plata. Si es 30 o 50 millones de dólares, eso no estamos seguros. Nadie va a ir a contar esa plata, pues. ¿No? Y yo quiero aprovechar esta oportunidad. Hay movimiento sospechoso de las Fuerzas Armadas. Medio sospechoso. Yo no sé a qué se debe ese movimiento de las Fuerzas Armadas. Gracias a nuestros soldados de base, yo diría, nos informan. Por ejemplo, ayer ha llegado a Ingavi 4 Cascabel. Esos tanques, llamados tanques, nosotros conocemos como tanque de guerra. Y 2 Urutus. Y uno del camino se quedó, total 6 tanques trasladando desde Corocoro. Desde Achacachi, creo que es el regimiento Ayacucho. 6 Z2, 8 semi-blindados, otras pequeñas tanquetas. En el caso de Corocoro, con 24 instructores, fueron instructores. ¿Para qué están trasladando tanques a la ciudad de La Paz? Total sería 6 más 14, como 20 tanques llegó al regimiento Ingavi. Perdone que mis disculpas a China. China nos ha donado, se ha disuelto las Fuerzas Armadas. Mira ahora para que esas donaciones usen contra el pueblo. No sé qué estarán organizando las Fuerzas Armadas, pero solo quiero alertar. Hay movimientos sospechosos en las Fuerzas Armadas. Entonces, las Fuerzas Armadas, por constitución, debe ser con su pueblo y no contra el pueblo. Ahora, me doy cuenta por qué las Fuerzas Armadas pidió mi renuncia. Claro, ahora me doy cuenta que no era gratis. Esas veces, bueno, después de una semana del golpe del 10 de noviembre, me llegaron información que los comandantes de entonces, ahora excomandantes, recibían como $1 millón a medio millón de dólares. Habría que investigar y algunos me dijeron que se ha ido, algunos ya están en Estados Unidos. ¿No? Y nuevamente quiero decirles, hermanas y hermanos, nosotros a veces nos perdemos algunos pequeños problemas, pelea interna, no hay obra, no tengo pega, no tengo cargo nos peleamos. Cuando nuestra lucha es mucho más que para un cargo, para una obra, por supuesto, nuestra tarea es la reivindicación. Tenemos derecho también a tener cargo, depende de eso, pero no es para pelearnos y enemistarnos entre nosotros, y no es para resentirnos además de eso. Aquí nuestro pecado sigue convencido que nosotros tenemos otro modelo económico, que es un modelo económico alternativo al sistema capitalista. Hemos demostrado. Eso no es regalo de Evo. Siempre decía que es la lucha del pueblo, la unidad del pueblo, el voto del pueblo boliviano. Y ahora imagínense, hermanas y hermanos, cómo estamos en corto tiempo. Entonces esto se maneja con plata, con arma, se destrozan las políticas económicas que dio resultado para Bolivia, con violencia. Y nuevamente quiero decirles, recién me están informando, los grandes, así, los
Super Kings, así como las casas comerciales de industria, me dicen, fábrica de Coca-Cola, otras siguen trabajando sin problema. Para ellos no ha habido cuarentena, sí, seguramente si no trabajan no iría, pero también a la gente pobre no deja trabajar. Esa es la pregunta, ¿no? O sea, ahí el pueblo tiene derecho a reaccionar. Reacciona, porque ¿qué está pasando entonces? Tampoco hay presencia del Estado. Estaba ayer, antes escuchando a ver cómo enfrentaron en algunos países que han sido sorprendidos. Hemos sido sorprendidos. Aunque en tema de pandemia, la Organización Mundial de Salud en enero ya alertó. Y algunos países escucharon, priorizaron, controlaron. En países no dieron importancia a sus gobiernos, ¿cómo estamos? Como Bolivia, por ejemplo. Y aprovecho esta oportunidad, compañeras y compañeros, que después de que el gobierno ya fracasó, gobierno de facto, no nos echen la culpa a nosotros. No hay equipamiento. Dijo, dice Canchita, mire, quiero decirles cuántos hospitales tenían que ser terminados y equipados hasta este momento. Montero. La misma derecha está denunciando, ahora está perjudicando, cambiando el color del hospital. Montero tiene que ser terminado, equipado hasta ahora. Con 514 millones de bolivianos de inversión. Hospital del Alto, igualmente terminado con 467 millones de bolivianos. Tercer nivel. Alto Sur. Potosí, tercer nivel, ya está terminado con la inversión del BID. Cobija dejamos terminado, tercer nivel. Para su equipamiento 70 millones de bolivianos, la primera parte, dejamos con esa plata. Sucre, tercer nivel, 514 millones de bolivianos, garantizado, más su equipamiento, tiene que estar terminado e inaugurado, nada. Villa Tunari, 548 millones de bolivianos. ¿Sabe por qué se ha paralizado algunas obras? Quiero que sepa. La empresa que avanzó en la ejecución de obras presentó planilla para su desembolso. Piden hasta 50% de los ministerios. Y empresa digna no va a pagar eso, no paga. Y dice, vamos a investigar, hay sobreprecio. Y se paraliza la obra. Si la empresa paga, entonces sigue la obra. Para que sepa el gobierno nacional, estamos bien informados. Saludo a empresarios dignos. Yo decía, aquí no hay ni 1% ni 10%. Si a alguien le está pidiendo, avíseme, comuníqueme. Inicialmente insinuaban, se ha terminado, ¿no? Villa Tunari, tenemos ahí Tarija, tercer nivel terminado, costa más de 400 millones de bolivianos, tercer nivel, falta equipar en Cejar. Yayagua, segundo nivel, 96 millones de bolivianos, igualmente faltaba equipar, terminándose. Yo he ido a visitar la última vez. Ucurí, otro segundo nivel. Estos son los recursos del BID, nos ha financiado. En Chayapata, con programa Bolivia Cambia, 112 millones de bolivianos. Tiene que ser terminado, otra vez paralizaron, creo. Yacuiba, tercer nivel, terminado. En Montero, además de eso, no solamente es el tercer nivel, sino la alcaldía, nuestro alcalde, ahora exalcalde, segundo nivel, paralizaron. Montero es Montero. Además de eso, paralizaron otro segundo nivel en Guardia. ¿No? Altitas deben estar equipados, terminados, más de 12 hospitales. Solo que estoy repitiendo, compañeros, porque hicimos tantos. Tengo aquí una lista de hospitales entregados segundo, tercer nivel.
sería harto comentarles. En Punata, en Sacaba, en Achacachi, en el norte de la ciudad Alto. También hemos entregado en Viacha, hablamos La Paz, en todos los departamentos, en Cochabamba, en Capinota. Lamentablemente aquí se ha paralizado por culpa de la técnica de la alcaldía, tenía que ser terminado eso. En construcción, con plata garantizada, ¿cuánto dejamos? Hospital Gastroenterológico de La Paz, cuarto nivel, con 738 millones de bolivianos. Plata del Tesoro General de la Nación han paralizado, justamente por sacar coimas. Hospital Universidad de La Paz, 514 millones de bolivianos, tercer nivel, han paralizado. Hospital Pediátrico del Alto, tercer nivel, 473 millones de bolivianos, garantizado del BID. Hospital de Caranavi, segundo nivel, estaba por adjudicar paralizado, Banco Mundial, financiamiento. Hospital de Palos Blandos, segundo nivel, BID, más de 100 millones de bolivianos. Hospital de Ixiamas, segundo nivel, 105 millones de bolivianos, financiamiento del BID. Hospital Coripata, segundo nivel, estaba empezando, dijeron que está paralizado, hablé con los dirigentes de la zona. Financiamiento del Tesoro General de la Nación, estaba garantizado. Hospital en Puerto Villarroel, 100 millones de bolivianos, segundo nivel. Quillacoyo, segundo nivel, del banco, con financiamiento del Banco Mundial. Unidad Radioterapéutica de Cochabamba, 97 millones de bolivianos. El financiamiento del Tesoro General de la Nación garantizado. Hospital de Camiri, segundo nivel. En Camiri, lamentablemente, por culpa de nuestros alcaldes, hemos perdido mucho tiempo. Hubiera estado terminado eso. En Trinidad, paralizado. Vayan ustedes, ya estaba con avance, 514 millones de bolivianos. ¿Cómo van a paralizar esa obra? En Hospital Tupiza, segundo nivel. Financiamiento garantizado BID. Villazón, segundo nivel. Se puede recordar el Hospital de Uncía, segundo nivel. Hospital en Monteagudo, estaba garantizado financiamiento, algunos ya estaba con desembolso y todo pues, se ha paralizado. En el Alto, un hospital que cuesta más de 50 millones de dólares. Financiamiento del Tesoro General de la Nación sobre llamado clínica medicina nuclear para combatir cáncer. Ya estaba todo el equipo, solo faltaba instalar, perdón. Igualmente uno en Santa Cruz, otro en Cochabamba. Y lamento mucho cómo miente el gobierno. Solo canchitas. Dígame, ¿cuántos hospitales en 6 meses han empezado? Que nos diga. ¿Cuántos? Quiero saber. Si están priorizando. Que yo sepa, no, solo han paralizado obras y no ni siquiera han equipado lo que estaban terminados y terminarse. Entonces, compañeros, compañeras, es importante recordar, ¿no? En grandes inversiones, hemos revisado los datos, del 85, que empezó el neoliberalismo, hasta el 2005, en temas de salud, una inversión de 500 millones de dólares. 2006 a 2018, una inversión de 2.500 millones de dólares de inversión. Al margen del último, que mencioné, lo que estaban por empezar, eso no está tomado en cuenta. Ahí tenemos como 1.600, 1.500 millones de dólares de inversión, más sus equipamientos. A veces con créditos del Banco Mundial, algunos con BID, pero también con fondos del Tesoro General de la Nación. Falsamente dice canchita. Ahora saben los compañeros, el pedido de campo deportivo ni se imaginan. No es que yo me ofrezco, piden. Lo que atendemos es lo que pide, se atiende. Donde priorizan, siempre saben, exalcaldes, alcaldes saben exactamente. Prioricen ustedes sus necesidades. Alcaldesa o alcalde dice, pues, ¿qué está pidiendo sus compañeros? Ya. Evidentemente, algunas obras cuestan poco, con facilidad se atiende. Algunos cuestan caro, se esperan un poco. ¿Qué se espera? Se espera cómo garantizar la inversión para esa obra en ese municipio. Compañeros, compañeras, los saludo nuevamente de esta entrevista.
quería un poquito aprovechar e informar. Me he pedido a los alcaldes, a los asambleístas departamentales, gobernaciones, a asambleístas nacionales, digan la verdad, tantas obras hicimos, muchas obras. En equipo de hemodiálisis, cuando llegamos apenas había como 4 o 5 hemodiálisis en toda Bolivia. Y hemos dejado con 200 hemodiálisis en toda Bolivia. Tal vez para el gobierno de facto es una vergüenza escuchar las protestas del pueblo. Algunos por falta de tiempo no hemos entregado algunos equipos. Ahora, había estado entregando como ellos hubieran comprado. He visto de Tarija, creo, de Sucre, de algunos departamentos de anuncias. Y quiero ser muy sincero, cuando nosotros también entregamos algunas obras empezadas de anterior, yo decía en el acto, nos han dejado a media construcción, estaba en plena construcción, nos hemos terminado. En tal gobierno se ha empezado y ahora estamos terminando. Nunca mentimos, nunca he dicho, esta es mi obra, ¿no? ¿No? Empezó Banzer, ahora estamos terminando. Empezó Goni, ahora estamos terminando. Dijo, está grabado eso. No me gusta mentir. No como ahora que están diciendo, saquen todos los letreritos que quedan, saquen todos los letreros, que saquen el nombre de Evo. A unidades educativas, a campos deportivos, a hospitales, a caminos, están haciendo sacar. ¿Y qué me dicen algunos compañeros? Para que venga alguna autoridad, vamos a sacar, después vamos a poner igual tu nombre, me dice. Yo no estoy exigiendo, por lo menos, por favor. No me estoy exigiendo nada, pero me hacen reír, compañeros. Claro. Algunos dicen, no quieren desembolsar porque está tu nombre. Entonces, nosotros sacamos tu nombre, que desembolsa, después igual vamos a poner, porque es obra de Evo, obra del proceso de cambio. Hacen reír a algunos compañeros. Bueno, será parte de una lucha ideológica, política, pero me comentan, me informan, felizmente siempre tenemos amistad, comunicación para poder conversar. Nuevamente, compañero Ramiro, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más? No, creo que de momento, hermano presidente, agradecemos nuevamente este diálogo, este contacto. Tenemos algunas personas llamaban y decían, ¿cómo está nuestro presidente? Salud allá en la cuarentena. Solo transmitirle esa preocupación, hermano presidente, a tiempo de la despedida. No, bien. Como siempre, esta mañana ya troté unos 20 minutos en la trotadora. Aquí 5 de la mañana, en Bolivia 4 de la mañana. A cualquier compañero dirigente, exterior, autoridad, estoy seguro que físicamente, en abdominales o en aeróbicos, les gano a todos, creo. Prepárense para que me retorne y vamos a vernos en la cancha también jugando como siempre jugábamos con el pueblo. Muchas gracias nuevamente por escucharme. Esperamos seguir, por lo menos conversar cada domingo a domingo, expresar algunos sentimientos, pensamientos. Yo sigo convencido, del sufrimiento viene un sentimiento, del sentimiento viene un pensamiento de la liberación. Liberación al más humilde, al más pobre, justicia, paz. Nuestra lucha es por paz, pero paz vamos a garantizar justicia social. ¿Qué va a dejar esta pandemia? Pobreza. Como hace un momento explicaba, los ricos están ganando más, los pobres más pobreza. Y falta tiempo para conversar. Tiene que haber fuerte inversión, aspecto social, especialmente para las familias más humildes. ¿Sabe cuándo vamos a evitar conflictos sociales? Cuando haya cierta igualdad. No siempre habrá total igualdad. Ya planteamos, por ejemplo, en tema de salud. Poco a poco, paso a paso, no debería ser la medicina como una mercancía. Estaba leyendo algunos medios de comunicación en Brasil, necesitan como $20,000 para tratarse de coronavirus. ¿Quién va a tener $20,000? En Estados Unidos como $50,000. Si no tienes, te mueres. Hermanas y hermanos, hay que mentalizar que la salud es un derecho humano y no un negocio privado.
Y eso tenemos que hacer aprobar a nivel mundial. Las industrias de medicamentos, fábricas de medicamentos, no pueden estar en manos de los privados. Tienen que estar en manos de los estados. O por lo menos en manos de la Organización Mundial de Salud. O finalmente, también quiero decirles, las investigaciones científicas sobre la salud no pueden estar en manos del sector privado o de la transnacional, sino debe estar en manos de la Organización Mundial de Salud. Este coronavirus nos tiene que enseñar a cambiar. El mundo va a cambiar. No es así que dicen algunos, ya vamos a acabar, no. Vamos a vivir toda la vida con coronavirus. Lo que tenemos que aprender es cómo se previene y cómo podemos evitar este coronavirus. Ese es el debate permanente. Entonces, hermanos y hermanos, mucha fuerza. Nuevamente, muchas gracias por escucharme. Yo estoy muy bien de salud, no se preocupen. Estamos acá también con algunas actividades, visitas de autoridad del gobierno de Argentina para conversar con los periodistas, como siempre. Esa es nuestra tarea por ahora, enfrentando cuarentena, respetando cuarentena al 100%. Pues cuesta, pero es ya una tarea, una obligación frente a los problemas de salud. Muchas gracias nuevamente, Ramiro. Hasta el próximo domingo. Muchas gracias, hermano Evo. Muchísimas gracias. El próximo domingo estaremos nuevamente conversando, como siempre, como todos los domingos. Nos despedimos reiterando este hermoso tema musical para saludar a nuestro hermano.